¿Conoce el nuevo código de policía? Sí, he leído algo de él. Sinceramente no. No, la verdad es la primera vez que lo escucho. Más o menos. La verdad no. Muy poquito. Sí. No. Sí. No. Sí, un poco, pero no mucho, la verdad. ¿Cómo no? Por supuesto. ¿Cuál es tu opinión frente a este? ¿No lo puedes dar? Lo que tú quieras, así sea positivo o negativo, igual no está inclinado el... No lo conozco, no lo he leído. No has escuchado nada. Sí, ¿Qué has sí, escuchado? que van a, pues lo que está haciendo acá en la universidad, que es como reformas en contra del ESMAD y algo sobre la libreta militar. Es 1970. El país acaba de atravesar por sucesos como la Guerra de los 1000 días y el Bogotazo, cuyas consecuencias fueron nefastas en todo el territorio nacional. Sumado a esto, el desplazamiento del campo a la ciudad y la lucha de grupos emergentes al margen de la ley. Esto le da al gobierno una nueva perspectiva en la que la prioridad es salvaguardar la integridad y los derechos de los ciudadanos. Así se implementa un código de policía. Durante 46 años el código no sufrió modificación alguna y su vigencia ha permanecido hasta la fecha. Y la pregunta es, ¿por qué ahora? En este caso, el Código de Policía, que es una norma de alcance nacional expedida por el Congreso, debería respetar los postulados generales de la Constitución. Y esa es la principal crítica a la reforma que se le ha hecho al actual Código de Policía. El Código de Policía trae unas cosas interesantes, ¿sí?, que deben ser rescatadas, pero a mi modo de ver introduce otras que violan derechos fundamentales. El Código Civil es uno de los más importantes después de la Constitución y acción seguida es el Código de Policía, porque el Código de Policía regula cómo es que los policías, una institución que en términos teóricos debe proteger los derechos de los ciudadanos, cómo es que se van a ejecutar, cómo van a proceder esas personas que van a proteger los derechos. La renovación del Código de Policía se dio mediante el proyecto de ley número 99 de 2014. Para su aprobación pasó por 4 etapas. La primera fue la presentación del proyecto al gobierno, después pasó por la Cámara de Representantes en donde se modificaron algunos puntos para poder pasar al Senado. En esta etapa, 90 votos fueron a favor y 3 en contra. Ya en el Senado se concilió la redacción del código final para enviarlo en junio de 2016 a la sanción presidencial. El 29 de julio del presente año, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aprobó el código, el cual entrará en vigencia en 6 meses en todo el país. El código de policía anterior llevaba mucho tiempo y ya no estaba vigente. La conflictividad de la sociedad siempre es cambiante, los conflictos evolucionan, así como evolucionan las sociedades, y era un código que ya se quedaba pequeño frente a la conflictividad que estaban afrontando las ciudades y los municipios de Colombia. Una de las razones también fundamentales era la parte de las multas, por ejemplo, las multas, que es una forma de sanción o de medida correctiva, pues eran irrisorias, eran multas de 700 pesos, de 3.000 pesos, de 5.000 pesos, entonces se fue quedando pequeño frente a los conflictos que se presentan actualmente. Mira, en esencia, el problema no está como tal en el Código de Policía, en el debate actual, sino está en quién administra ese código, ¿sí? Es decir, en la policía misma. Usted no puede pretender que cuando alguien salga a marchar y a protestar por la vulneración de algún derecho, pues le envíen el ESMAD, por ejemplo.
¿sí? El ESMAD es una figura ambigua, extraña, que uno no sabe para qué fue creada, ¿sí? En el ejercicio real todos sabemos que fue creada para evitar que la gente proteste, ¿sí? Pero pues el Estado puede decir, no, es para evitar desórdenes en las protestas. Bueno, habría que ver cuando, por ejemplo, un miembro del ESMAD, un miembro de la policía provoca a una persona que está en una marcha, cuando les toman fotos, diciendo que ellos tienen prohibido, bueno, no sé, con el nuevo código de policía, si ya van a tomar fotos a los marchantes y utilizarlas para algo. Digamos, es muy complicado y ese es un diálogo que tiene que abrirse desde lo social. El artículo 53 del nuevo Código de Policía ha sido uno de los más polémicos por su necesidad de inscribir mínimo 3 personas cuando se sabe que el ciudadano no se siente seguro para dar su nombre a la hora de hacer una manifestación en un país como Colombia. Considero que no se está coartando el derecho a las movilizaciones ni el derecho a la protesta. Todo lo contrario, lo que se pretende es reglamentar. Y es lo que el código pretende, reglamentar todas esas circunstancias que en este momento no están reglamentadas. El tema de las manifestaciones, siempre ha existido un permiso, una autorización. Desde 1970, es decir, el país necesitaba realmente un nuevo código de policía. Sin embargo, el nuevo código de policía, como es bien sabido, ha generado, digamos, algunos puntos polémicos. Entre ellos habría que decir que algunos atentan contra la intimidad de las personas eventualmente, y es el caso, por ejemplo, del ingreso de la policía al domicilio, digamos, en circunstancias de protección, de integridad de las personas. Sin embargo, digamos, sabemos que esto abre una puerta para que haya un eventual abuso policial, digamos, del derecho a la intimidad y a la privacidad de las personas. El hecho de que la policía sin previo aviso pueda entrar a tu domicilio es un asunto muy complicado. Este punto es uno de los puntos que vamos a demandar a la Corte Constitucional. Hay 2 artículos, uno que habla de allanamientos, digamos, sin orden escrita, que se pueden hacer de manera inmediata por la policía, y hay otros 10 causales que son con mandamiento escrito, es decir, que el jefe de policía puede autorizar. Desde nuestro punto de vista, esos allanamientos son inconstitucionales y son inconvenientes. Son inconstitucionales porque lo que prevé la Constitución es que se requiere una orden judicial que sea escrita y por un motivo previamente establecido en la ley. En el Código de Policía se deja al arbitrio de los policías la posibilidad de ingresar a una vivienda. Por supuesto que sí debería existir una causal, una única causal, y es cuando una persona esté en riesgo de muerte o en un peligro inminente, que pida auxilio y que la policía entre a socorrerla. Sin un control, además del uso de la fuerza, sin previo aviso, sin orden judicial, porque hoy en día pues, la policía puede entrar a tu domicilio, pero con una orden, y bajo una sospecha de un crimen que seguramente no has cometido. Si tú puedes hacer interceptaciones, ¿sí?, que se convierten de cierta forma en legales, solamente porque aparecen en un código. Hay varios puntos polémicos que violan directamente las normas nacionales. En primer lugar, en Colombia existe algo que se denomina la presunción de inocencia. Es decir, ninguna persona puede ser juzgada, ninguna persona puede ser vinculada a un proceso, ninguna persona puede ser retenida sin que medie una orden de autoridad competente por mandato de la Constitución. No obstante, el nuevo Código de Policía prevé que los policías tienen la oportunidad de hacer detenciones preventivas e ingresos a los domicilios de personas de acuerdo con su arbitrio, de acuerdo con su criterio, sin tener una orden judicial para hacerlo. Esto, quienes han defendido el Código de Policía dicen que lo hacen para darle herramientas expeditas a las autoridades de policía, pero en realidad lo que están haciendo es violar las garantías individuales, porque al no tener una orden judicial no ha habido debido proceso para detener al presunto contraventor.
El punto más cuestionado del Código de Policía es el que alude al abuso de la privacidad, como es visto en el artículo 33, el cual otorga el poder a un policía de entrar a un domicilio sin previo aviso, y si es necesario, desactivar la fuente de sonido como es un equipo de sonido o parlante, esto sin el consentimiento del propietario. Otra forma de que un policía pueda entrar sin previo aviso a un domicilio es que tenga sospechas de que hay un intruso en la casa. ¿Qué piensa frente a la polémica sobre la privacidad? No sería como justo de que entrara así como así. No me parece porque es mi privacidad y pues según sé existía como antes la norma que se llamaba la policía y pues atendíamos, pues uno atendía a la puerta y le decían que le bajara el volumen, pero pues no irrumpir en la privacidad de la gente. Que no. ¿Por qué? Porque no hay una orden. La única duda que yo tengo es el hecho de que la policía en ciertos momentos vaya a entrar sin ninguna orden ni nada. Es lo único, el resto pues más o menos creo que se contempla la posibilidad. Debe necesariamente fortalecer y aportar a la convivencia ciudadana. Realmente el Código de Policía se ha convertido, digamos, en una norma más represiva y más correctiva que preventiva, como en realidad lo debería ser. Ese es el papel principal de la policía, la prevención. Claro que existen otros espacios que deben ser fortalecidos, no solamente por el Estado, sino que deben ser fortalecidos por los ciudadanos. Esos espacios son, por ejemplo, la escuela, que es un principal motor de generación de convivencia, las universidades, también reuniones que abiertamente sean comunitarias o políticas, generan democracia y eso genera convivencia. Creo que el tema de la convivencia no es la norma o la disciplina de convivencia, sino que es realmente que logremos ponernos de acuerdo en cuáles son los intereses ciudadanos que prevalecen frente a los intereses individuales. En un caso específico, el Estado colombiano, que es clientelista, es mafioso, pasa por la idea de que prima lo subjetivo, lo personal de cada uno de los funcionarios públicos por encima de esa necesidad de lo social, ¿sí? Del beneficio social. Yo creo que hace falta comunicación institucional, ¿sí? Hace falta cercanía de la policía con la gente, la policía de barrio, que los cuadrantes que dejó la alcaldía transitoria de Clara López fueron creados para que se acercaran a la gente, no han funcionado totalmente bien, entonces uno no tiene la cercanía con el policía de barrio. Insisto en que el código no se ocupa del tema de la corrupción en la policía y lamentablemente el hecho de que el código esté lleno de multas y multas por todo, pues puede llevar a que la policía también incurra en hechos de corrupción, digamos extorsionando a los ciudadanos porque ha violado alguna norma de convivencia del código de policía. Muy diferente la visión que tiene el ciudadano de a pie, porque el ciudadano de a pie dice, no, es que se van a cometer atropellos, se van a cometer arbitrariedades, pero ya cuando el ciudadano es víctima de una cantidad de situaciones donde la policía no puede ingresar, por ejemplo, son casos muy particulares, por ejemplo, una persona que esté bajo los efectos de las sustancias alcohólicas o las sustancias psicoactivas que esté agrediendo a su grupo familiar. La policía, si no tiene orden de allanamiento, no puede entrar, y ya hemos tenido casos muy dolorosos en Bogotá y bastantes casos donde se nos presentan la muerte, sobre todo en el tema de violencia intrafamiliar, donde el papá mata a la esposa, mata a los hijos, y los vecinos, ¿qué pueden hacer? Pues nada, porque llaman a la policía, pero la policía no puede ingresar al inmueble porque no tiene esa orden de allanamiento. Entonces son casos así específicos, donde lo importante es priorizar el derecho a la vida y preservar la vida de
de los ciudadanos. Entonces no es tampoco una facultad tan desmedida, porque va a ser para ciertos casos, bajo ciertas circunstancias y con el cumplimiento también del procedimiento. Porque dice, ¿para qué si igual yo voy a sobornar a un policía? ¿Para qué si igual el policía no lo va a cumplir? Si yo lo hago cumplir, entonces me la aplican, ¿sí? Esas son las razones por las cuales la gente no lee, pero debería leerlo porque son normas que regulan su vida, todo su comportamiento, todas las interacciones sociales están ahí. Es importante que un individuo, y sobre todo un individuo joven, conozca lo mejor posible el marco jurídico del que hace parte, para que sepa si está de acuerdo o no, y para que sepa cómo defenderse cuando algunos de los derechos que tiene, porque los tiene, sean vulnerados por cualquier persona o cualquier par, o sea, otro adolescente, o por un adulto, que es lo más fácil que sucede en sociedad tan conservadora. Yo quiero hacer una invitación bien especial, bien particular, bien significativa a todos los jóvenes, a los adultos, a los niños, a que construyamos un paz con justicia social, a que nos respetemos, a que nos interesemos por aquellos cambios que se dan en la constitución política, por aquellos cambios que se dan en las leyes, por aquellos cambios que se dan en las diferentes normas de convivencia, porque necesariamente si nosotros no participamos en esas discusiones nos van a imponer lo que ellos quieran, y ahorita hay un riesgo demasiado grave, y es que toda la lucha social que se debe venir después del posconflicto, después de la firma de los acuerdos de paz, se van a enfatizar en reprimir las luchas sociales, hecho por el cual debemos estar muy atentos y atentas para que no suframos las consecuencias. Yo quisiera invitar a la comunidad educativa, padres, alumnos, profesores, directivas, a los miembros administrativos, toda la comunidad, a la gente que vive alrededor de los colegios y universidades, a que conozcan las normas que los rigen. Si ustedes conocen las normas, son libres frente a las normas. ¿Por qué? Pues porque tienen herramientas para que los defiendan, tienen herramientas para defenderse y tienen herramientas para decir esto está mal, ¿cierto? El código de policía hay que leerlo juiciosamente, digamos, no es una cosa harta, no es un libro complejo, ¿sí? Es un libro pequeñito en el que ustedes van a encontrar qué les permiten o no hacer en la vida pública, ¿sí? Qué ofende o no a otros ciudadanos y qué considera la policía que es correcto o incorrecto. Y en el ejercicio del diálogo con los demás, la comunidad educativa, entre alumnos, foros, mesas, ¿sí? Se van a dar cuenta si realmente el código de policía es beneficioso o no. ¿Sí? No lo lean en internet sale una página con un muñequito verde muy bonito, un policía tierno y tiene 5 o 10 cosas, y uno dice chévere, genial, esto es, sí, pero va más allá. Y aparte de eso usted puede hacer el ejercicio de imaginarse qué es ese código de policía en la realidad. Yo me voy de rumba con unos amigos, en mi casa, que es mi espacio privado, ¿sí? Y llega la policía y irrumpe sin previo aviso y nos coge presos a todos, siendo mayores o menores de edad, no importa. Digamos, ¿eso qué implicaciones tiene para la vida práctica de uno? Es que uno no se queda toda la vida en el colegio, ojalá. Resulta que cuando uno sale a la vida civil, ¿sí? Esa vida que no es el espacio de confort en el que uno está en el colegio, a uno lo pueden meter a la cárcel, ¿sí? Por un error o por un delito. Y si es por un delito, pues usted tiene que asumir las consecuencias. Pero si es por un error, hay que mirar si están vulnerando sus derechos. O hay que mirar cuál es el alcance de la norma y de la ley. Pero al menos si es harto leer la Constitución, que es un compendio más grande, pues al menos el Código de Policía, que es lo que nos toca a diario como sociedad civil, porque la policía, para que ustedes lo sepan, o si lo saben, lo recordemos, la policía es la institución armada que está dentro de las ciudades, dentro de los pueblos, dentro de los municipios, ¿sí? Por eso de hecho la gente a veces protesta porque el ejército está siendo batido, ¿sí? ¿Pero por qué? No, porque el ejército es una institución creada para las fronteras, ¿sí?
para el ejercicio militar de defensa de nuestra nación contra otras, no para estar metida en las ciudades. Y eso muchas veces la gente no lo sabe. Hay que mirar cuál es el papel de la policía, cuál es el papel del ejército, porque hay dos grupos armados, ¿sí?, del Estado, porque la policía es un grupo paramilitar, y no es paramilitar en el sentido delincuencial, sino porque es para ayudar a los militares, digamos. Conocer todo eso le da unas herramientas para defenderse y para ser un ciudadano con ejercicio pleno de derechos.